el Señor nos levantó y pues agradezco al Señor por su fidelidad y por su palabra, por sus promesas, por las enseñanzas de su palabra. También doy gracias al Señor porque ha seguido el Señor paso a paso este proceso que llevo y ya ahorita pues gracias al Señor todo está ya debidamente eh, resuelto. La semana que viene, si Dios permite, ya me voy a entender. Y pues agradezco al Señor por todas sus bondades. Al igual le pido cada día que me sostenga firme delante de Él. Voy a tratar de enseñar este cántico que a mí pues, me gusta mucho para la gloria del Señor. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Tú eres siempre fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar que tú a mi lado estás. Y en el firmamento no brillen las estrellas, pero tu palabra fiel siempre será. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Tú eres siempre fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar que tú a mi lado estás. Y del firmamento no brillen las estrellas, pero tu palabra fiel siempre será. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Tú has sido fiel,
Tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Señor. Bueno, pues damos gracias a Dios esta tarde una vez más y les doy la más cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes y a los que nos miran a través de este video. Hermanos, esta tarde continuamos con el tema la Trinidad, la Santa Trinidad de Dios. Un tema que nos ha llevado a descubrir los secretos más íntimos, como es en qué consiste y cómo es que un solo Dios puede manifestarse en tres personas. En este tiempo, cuando hay un ataque muy severo en contra de la Santa Trinidad, hemos analizado cada versículo que prueba que la Biblia habla de la Santa Trinidad. Y uno de los mejores versículos que hay en la palabra de Dios es 1 de Juan capítulo 5 versículo 7, en donde Dios es muy claro y muy específico. Y dice este pasaje: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Vamos a orar. Padre eterno, ahora bendice tu palabra en nuestras vidas y llénanos del poder de tu Espíritu Santo para entenderla. Concédenos sentir hambre y sed de tu palabra y anhelo por conocerte más. Enséñanos, como decía David, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu reino. Ahora ponemos nuestras vidas en tus manos. Te suplicamos tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, después de que hemos hablado acerca de que cuando Jesús da la comisión a sus discípulos, Él les mandó ir y predicar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablamos también de que el apóstol Pablo bendecía a la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de acuerdo a Juan 5:7, descubrimos que en el cielo hay tres personas dando testimonio a favor de cada cristiano. Y después de haber visto 4 versículos, por ahí se me escapó el quinto, que no pude ponerlo, pero con estos 4 es más que suficiente. 4 versículos en donde Dios habla de manera plural. Una cuando va a crear al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen. Otra cuando va a dar juicio sobre el pecado. Aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Otro cuando Dios va a entorpecer el entendimiento humano, cuando dice descendamos ahora y confundamos su lengua. Y una última ocasión, cuando Dios se refiere a la predicación de su palabra, cuando Él pregunta y dice
¿quién irá por nosotros? Después de haber visto todo eso, hermanos, y de haber, después de que hemos comprobado que realmente la Trinidad se menciona en la palabra de Dios, esta tarde quiero invitarlos para que pensemos un momentito en las grandes figuras que Dios dejó en su palabra y como una orden para hacer fiesta al pueblo de Israel. Siempre, yo no sé, pero muchas veces pensamos que las fiestas eran porque Dios le gustaba ser muy fiestero y quería que el pueblo estuviera de fiesta siempre, contento. Por eso que Dios quiere que su pueblo esté contento. Pero las 3 fiestas judías que Dios ordenó a Israel hacer son una sombra, son un tipo de la Santa Trinidad. Las 3 fiestas judías son un símbolo de la Santa Trinidad. Y repasemos rápidamente en qué consisten estas 3 fiestas. Las fiestas más importantes que Dios ordenó para el pueblo de Israel. La primera de ellas es la fiesta de los tabernáculos, donde Dios pedía al pueblo habitar en tabernáculos después de haber entrado a la tierra prometida y ya construido sus ciudades establecidas. Iban a celebrar la fiesta de los tabernáculos, el recordatorio a cómo Dios estuvo pastoreándolos por 40 años en el desierto. Después ordenó Dios que también se celebrara la fiesta de la Pascua. Esto en recuerdo al cordero que fue inmolado para que el hijo primogénito de cada familia no muriera. Y aquellos que ignoraron sacrificar el cordero tuvieron que pagar el precio con la muerte de su hijo. Más tarde Juan el Bautista, viendo a Jesús, diría: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente la fiesta de la Pascua es un recordatorio del Cordero Pascual ofrecido por la vida de un ser querido en la familia. Pero también encontramos la fiesta de la Pascua, una fiesta del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, una fiesta que se realizaba 40 días después de la fiesta del tabernáculos y que simbolizaba cuando el pueblo iba a las labores para traer la primicia. De allí que hasta David clama y dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa mía, pero volverá cantando, trayendo sus gavillas, haciendo alusión a esto, a la fiesta de los primeros frutos. Y eso era lo que significaba la fiesta del Pentecostés. Y fue precisamente en esa fiesta, 40 días después de que el Cordero fue inmolado, después de la Pascua, que el Espíritu Santo llegó a cosechar los primeros frutos. ¿Se acuerdan? Con la predicación de Pedro. Pero vayamos rápidamente y veamos cada una de estas fiestas rápidamente. Hagamos un repaso de estas fiestas. La fiesta de los tabernáculos simboliza a Dios Padre guiando al pueblo por el desierto. Deuteronomio 1:31. ¿Qué dice Deuteronomio 1:31, mis estimados hermanos? Deuteronomio 1:31 dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. De allí que la fiesta de los tabernáculos representa a Dios el Padre trayendo a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. La fiesta de los tabernáculos, 40 años en el desierto. Les decía yo, en el día Dios ponía una nube fresca para el pueblo y en la noche la nube se convertía en fuego para dar calorcito al pueblo de Israel.
Cuando tuvieron sed, dio agua de la roca. Cuando tuvieron hambre, hizo descender carne del cielo. Cuando tuvieron hambre, hizo descender maná del cielo. Pero también cuando se portaron rebeldes, los disciplinó. Era un padre el Señor guiando a Israel. Por eso Moisés, al hacer un recuento de cómo Dios los ha guiado, él dice: y en el desierto tú has visto que Jehová tu Dios te ha traído como un padre trae a su hijo por todo el camino. La fiesta de los tabernáculos simboliza a Dios el Padre. La fiesta de la Pascua, y eso no tenemos ni siquiera que investigar mucho. La fiesta de la Pascua simboliza a Dios el Hijo y su sacrificio en la cruz del Calvario, mis estimados hermanos. Que por cierto, el Señor había ordenado que toda familia debía sacrificar un cordero y comerlo con sus maletas al hombro, que simbolizaba cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y que simboliza cómo Dios saca ahora a su iglesia, a cualquier cristiano, del pecado para llevarlo a la tierra prometida. Y dice el apóstol San Pablo, escribiéndole a los hermanos en Corintio, precisamente en el capítulo 5, versículo 7, Pablo habla de esta fiesta. Y vaya que Pablo conocía estas tres fiestas a la perfección. Dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 7, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Y aquí está. Porque nuestra Pascua, ¿quién es? Es Cristo, hermanos. Nuestra Pascua es Cristo. Porque ahora ya no hay necesidad de que cada cristiano se compre un borreguito blanquito y lo sacrifique. En Israel todavía tienen esa idea, porque ellos no creen que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nosotros sí lo sabemos. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda y dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y confiando en esa sangre salimos de ese Egipto de pecado, de esclavitud. Y ahora vamos rumbo hacia la patria celestial. Qué tremendo, ¿verdad? Como es que la fiesta de los tabernáculos representa al Padre, la fiesta de la Pascua representa al Señor Jesucristo, el Hijo. Y ahora vamos a ver la tercera fiesta, que es la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las primicias, de los primeros frutos, simboliza a Dios el Espíritu Santo, llegando a aquel grupito que había quedado allí en un lugar, en el aposento alto, solamente recordando cómo había muerto Jesús. Muchos de ellos tal vez pensaban que hasta ahí había llegado todo. Lo que no sabían es que iba a llegar el Espíritu Santo a levantar la primer cosecha de almas. Y esa tarde, mientras el apóstol San Pedro predica un mensaje muy sencillo, por cierto, pero lleno del poder del Espíritu Santo, cuando aquellos hombres que venían de diferentes nacionalidades, dice, oyeron el mensaje a través de Pedro y de los discípulos que fueron investidos del poder de lo alto y hablaban cada uno un idioma diferente. Muchos dijeron: ¿qué tienen estos hebreos que les oímos hablar en nuestra lengua común las maravillas de Dios? Y cuando escucharon el llamado de Pedro, aquellas gentes dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: pues arrepentíos.
Mientras Pedro llamaba al arrepentimiento, todos los discípulos en diferentes lenguas, también llamando al arrepentimiento a todas aquellas gentes que se habían congregado. Esa tarde, el Espíritu Santo usó la predicación, hermanos. Qué bueno cuando el Espíritu Santo unge la predicación. Porque esa tarde 3,000 personas se salvaron. Y yo siempre he dicho, en nuestro tiempo moderno, cuando hay muchas iglesias que presumen un cierto don de lenguas, es bien fácil saber si son lenguas bíblicas o son lenguas que se han inventado humanamente, carnalmente. Porque si son lenguas de acuerdo al Espíritu Santo, va a haber cosecha de almas. En esa ocasión 3,000 almas se salvaron y los discípulos tuvieron mucho trabajo esa noche, porque dice la palabra y todos se bautizaron. Y quiere decir que su confesión de fe había sido verdadera. Estaban dispuestos a servir al Señor y obedecerle. Fue la fiesta del Pentecostés. Ahí aparece 1 Corintios, pero es Hechos. Dice, yo no sé si sea el capítulo 2, Hechos 2, 3, pero dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban congregados. Qué bonito es congregarse. Los que se pierden, los que no se congregan. Qué bonito que todos los hermanos en aquella ocasión estaban congregados. Imagínense que alguien ha dicho, no, yo no congrego hoy, estoy cansado, tengo sueño. No hubiera tenido la experiencia que se desarrolló esa noche, esa tarde. Dice, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Luego ya sabemos toda la historia. Comenzaron a hablar, traduciendo el mensaje que el apóstol San Pedro estaba diciendo a aquella multitud. Y se levantó la primicia de almas. 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y así surgió la primera iglesia cristiana. Se les llamó cristianos porque creían en Cristo. No había de pentecosteses, presbiterianos, bautistas, nada de eso. Simplemente cristianos, porque creían en Cristo, hermano. Qué cosa tremenda. Bueno, después de haber visto cómo las 3 fiestas judías representan a la Trinidad, hoy vamos a ver cómo las 3 personas de la Trinidad comparten los mismos atributos. En la mañana hablábamos acerca de los atributos que comparte el Señor Jesús, pero hoy vamos a ver que esos mismos atributos los comparte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vean ustedes cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten el atributo de la omnipotencia, que quiere decir todopoderoso. Y vamos a ver que el Padre es omnipotente. Y eso lo descubrimos en Lucas 1:37. Vamos a descubrir también que el Hijo es omnipotente. Y eso lo descubrimos en Apocalipsis 1:8. Finalmente, vamos a descubrir que el Espíritu Santo es omnipotente. Y eso lo descubrimos en Romanos capítulo 15, versículo 13. Ahora vayamos uno por uno.
El Padre es omnipotente. Y leamos la cita bíblica que se encuentra en Lucas 1:37. Vean lo que dice la bendita palabra de Dios ahí. El Padre es omnipotente. Lucas 1:37, ¿qué dice? Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Qué significa eso? Que es omnipotente. Él lo puede hacer absolutamente todo. Su poder no tiene límites. Ahora vamos a ver cómo el Hijo comparte este mismo atributo. El Hijo es omnipotente. Y vayamos a la cita bíblica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, su versículo 8. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 1, su versículo 8, mis estimados hermanos. Y dice: yo soy el alfa y el omega. Es Jesús quien habla. Principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Y aquí está, el Todopoderoso. Y está hablando Jesús, porque más un poquito atrás dice: el que vivo y estuve muerto, refiriéndose que es Jesús quien habla. Y ahora Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. El que es, que era y que ha de venir, es el eterno. ¿Y quién es el que va a venir? Jesús, ¿verdad? Es Jesús quien habla. Y Él dice claramente que Él es el Todopoderoso. ¿Estamos quedando claros? El Padre es poderoso, el Hijo es poderoso. Y ahora vayamos a ver. El Espíritu Santo también es poderoso. Es omnipotente. Vamos a ver la cita bíblica en Romanos 15, el versículo 13. Romanos 15, 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, mis estimados hermanos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Y aquí viene: por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces descubrimos que el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente. Ahí está la Santa Trinidad. Pero ahora vayamos a ver otro atributo respecto a la Trinidad de Dios, compartiendo los atributos. Ya dijimos que la Trinidad es omnipotente. Ahora vamos a ver que la Trinidad es omnipresente. Están en todo lugar al mismo tiempo. Está en todo lugar. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se encuentran en todo lugar al mismo tiempo. Y vamos a ver esto. El Padre es omnipresente. Jeremías capítulo 23 y 24. El Hijo o Jesús es omnipresente. Mateo 18, 20. Y el Espíritu Santo es omnipresente. Salmos 138, versículos 7 y 8. Esto lo puse así por los que anotan, ¿verdad? Vayamos ahora uno por uno. El Padre es omnipresente. Está en todo lugar. Vean lo que dice
la palabra de Dios precisamente en Jeremías 23 al 24. Vean ustedes, es Dios Todopoderoso quien habla y dice lo siguiente: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Lo que quiere decir que Él está tanto en el cielo como en la tierra ahora mismo. Aleluya. Así es su poder. Él está aquí ahora mismo, está en cualquier lugar donde se congregan 2 o 3 en el nombre de Jesús. Pero al mismo tiempo está sentado a la diestra del Todopoderoso, en su trono de gloria. Maravilla, ¿verdad? Dios es omnipresente, está en todas partes. Dice el Señor: ¿no lleno yo, dice Jehová, toda la tierra? Llena con su presencia el planeta entero. Los cielos, dice la palabra, no lo pueden contener. Y al mismo tiempo está sentado en su preciosa gloria y majestad. Pero ahora vamos a ver que el Hijo también es omnipresente. Por cierto, unos momentos antes de partir a la cruz del Calvario, el Señor dijo: es necesario que yo me vaya. ¿Por qué dijo eso? Porque mientras Jesús estaba en su cuerpo humano, Él solamente podía estar con sus discípulos. Y para estar en otro lugar, Él tenía que caminar allá. ¿Recuerdan ustedes cuando le mandan decir que Lázaro estaba enfermo? El Señor no pudo ir. Pero ahora Jesús dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces vuelvo a tomar mi poder y voy a ser omnipresente, omnisciente, omnipresente. Voy a estar donde quiera. Y es cuando el Hijo se declara omnipresente, que está en todas partes. Y veamos la cita bíblica que se encuentra precisamente en Mateo capítulo 18, el versículo 20. Vean lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 20, hablando de la congregación. Porque donde están, vean esto, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Yo estoy allí en medio de ellos. Qué tremendo el Señor, ¿verdad? El Hijo está aquí con nosotros ahora. El Padre está aquí con nosotros. Comparten el atributo de la omnipresencia, que significa que están en todo lugar. Ahora vamos a ver si el Espíritu Santo también comparte el atributo de la omnipresencia. El Espíritu Santo, mis estimados hermanos, es omnipresente, también está en todas partes. Fíjense nada más. Vamos a leer Salmo 139, versículos 7 y 8. Salmo 139, versículo 7, versículo 8. Vea lo que dice. Vea. ¿A dónde me irá de tu espíritu? Está hablando del espíritu, ¿verdad? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Recuerden, está hablando del Espíritu Santo. Si subiera a los cielos, pues ahí está el Espíritu Santo. Si en el Seol hiciera mi estrado, de aquí y allí tú estás. Si subiera a los cielos, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, de aquí y allí tú estarás, ahí tú estás. El Espíritu Santo es omnipresente. Tremendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y más cosas que sigue diciendo ahí, Salmos 139, 7, 8, 9, hablando de la omnipresencia de Dios, del Espíritu Santo.
Veamos otros atributos que comparte la Santa Trinidad. Comparte la Trinidad de la omnisciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo sabe todo. Es todopoderoso, está en todo lugar y ahora lo sabe todo. Hasta los más profundos pensamientos que se resguardan en el corazón, el Señor los conoce. Y es una cualidad del Padre. Todo lo sabe. El Padre es omnisciente. Daniel capítulo 2, versículo 22. El Hijo es omnisciente, lo sabe todo. Juan capítulo 2, versículo 24 al 25. Y el Espíritu Santo es omnisciente. Isaías 40, versículos 13 al 14. Ahora vayamos uno por uno. El Padre es omnisciente. Lo sabe todo de mí, lo sabe todo de usted, lo sabe todo de todo el mundo. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, versículo 22. Vea lo que dice Dios en su santa palabra. Dice Daniel capítulo 2, versículo 22. Él revela, hablando de Dios el Padre, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Otro pasaje que me viene a la mente ahora, que dice, para Él da igual las tinieblas que la luz. O sea que lo conoce todo, lo sabe todo. No hay obstáculo que se le interponga en conocer lo que hay en mi vida, en la vida de cada uno. De los que estamos aquí, de todos los que viven en el planeta Tierra, aún de los que ya partieron. Él lo conoce todo, absolutamente todo. Ahora vamos a ver que este conocimiento también lo comparte el Hijo. Jesús, el Hijo, es omnisciente. Sí, lo sabe todo. Juan capítulo 2, 24 al 25. Vea lo que dice la palabra de Dios respecto a Jesús y cómo Él es omnisciente. Juan capítulo 2, 24 al 25. Dice el Señor: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía ¿a quién? A todos los conocía. Pero no solamente los conocía así de rostro. Dice, y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre. Pues Él sabía lo que había en cada hombre. Tremendo, señora. Él conocía los pensamientos de los hombres. Incluso sabía quién iba a traicionar y quiénes son los que no creían en Él. Pero vayamos a ver ahora al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis estimados hermanos, es omnisciente también. Vea lo que dice la palabra de Dios en Isaías 40, 13 al 14. Isaías, capítulo 40, versículos 13 al 14. Vea lo que dice la santísima palabra. ¿Quién enseñó? ¿Vea? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Está hablando del Espíritu, que lo sabe todo. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Cómo? Claramente está diciendo que es el Espíritu Santo, lo sabe todo. Él no necesita que alguien le dé consejo, que alguien
le diga, mira, tal persona, o no, Él lo sabe todo. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó la ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Él conoce todo. Comparte, junto con el Padre y el Hijo, el atributo de saber el todo, de conocer todo. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo esta tarde. Otro atributo que comparte la Santa Trinidad es la eternidad. O sea que no tiene principio, no tiene fin. La Trinidad ha existido, existirá para siempre, por todos los siglos, porque es eterno. Vamos a ver ahora, el Padre es eterno, Isaías 40:28. Jesús, el Hijo, es eterno, Isaías 9:6, Juan 8:58. El Espíritu Santo es eterno, Hebreos 9:14. Qué bueno, ¿verdad? Por los que toman nota, hasta un mensaje pueden ustedes hacer después. O pueden acudir a mi página del Facebook, o pueden acudir a mi página del YouTube y allí tomar las anotaciones. Yo ahora he hecho una nueva modalidad en que pongo más claramente estos pasajes y las citas bíblicas. ¿Verdad? Que yo espero que sea una bendición para todos los que me miran a través del Facebook, del YouTube, estos mensajes de la palabra de Dios. Pero ahora veamos uno por uno. El Padre es eterno. Y vamos a ver la cita bíblica en donde se menciona que el Padre es eterno. A propósito, hay un pasaje que se llama Padre de la eternidad. O sea, eres. Isaías 40:28 dice la palabra de Dios lo siguiente respecto al Padre. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Está hablando del Padre. El Dios eterno se llama Jehová, hablando del Padre, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga. Él no es como nosotros, ¿verdad? Quiero que sepa que ahorita yo estoy cansado, quiero que sepa, tengo que aguantar un poquito más. Pero Dios no es así. Él no se cansa, no se fatiga. Y su entendimiento no hay quien lo alcance, ¿verdad? Por eso no podemos razonar con Dios. Hay veces que el hombre quiere razonar con Dios. En estos tiempos, ¿verdad? Hay gente que sale y dice, no, eso no puede ser posible. Dios no es Trinidad, Él es un... En la hormiga tratando de razonar con un ingeniero. Su entendimiento no habrá alguien que lo alcance. Su eternidad, hermanos. Pero ahora vamos a ver que Jesús, el Hijo, es eterno. Vea lo que dice la palabra de Dios precisamente en Isaías 9:6. A propósito, al Hijo se le llama Padre eterno, que significa Padre de la eternidad. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías está profetizando el advenimiento del Mesías. Y dice Isaías, porque un niño nos es nacido. Qué tremendo, está mencionando el nacimiento de Jesús. Hijo nos es dado, el regalo de Dios, ¿verdad? Su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y el principado, su nombre es príncipe. Se llamará su nombre, aquí están los nombres del Mesías: admirable, consejero, y aquí está, Dios fuerte, Padre eterno. Se le llama Dios
y se le llama Padre Eterno. Qué tremendo, ¿verdad? Príncipe de paz. Ese es Jesús. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo, bueno, vamos a ver otro versículo, aparte del que ya leímos. Jesús, en Juan 8:58, Jesús le dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús claramente está diciendo: yo soy eterno, por siempre y para siempre. Pero ahora vamos a ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eterno. Vea lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 9:14. Y con este versículo finalizamos. La próxima semana continuamos viendo más maravillas respecto a la Trinidad de Dios. Hebreos 9:14. Dice el Señor en su santa palabra, hablando del Espíritu Santo: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante, ¿qué cosa? El Espíritu eterno. Está hablando de que el Espíritu Santo es eterno. Y actuó presentando la ofrenda de Cristo por nuestros pecados. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El versículo 15 dice que limpiará nuestras conciencias, nuestra vida de toda clase de pecado. Qué tremendo, maravilloso y extraordinario. Para la próxima semana estaremos viendo más cosas respecto a la Santa Trinidad de Dios. Por hoy, aquí detenemos este estudio. La próxima semana estaremos hablando, para que ustedes no se pierdan. La próxima semana estaremos hablando precisamente de esto. Vean, textos bíblicos que mencionan claramente las tres divinas personas trabajando juntas. Textos bíblicos, innumerable cantidad de textos bíblicos que mencionan a las tres personas de la Trinidad trabajando juntos. No se pierdan nuestro próximo estudio acerca de la Trinidad de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por este estudio de tu bendita palabra. Te suplicamos la bendigas en nuestra vida. Padre eterno, que nos conceda siempre tener hambre y sed de aprender más de ti. Y que siempre recordemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos a tener esa hambre y esa sed. Esta tarde bendecimos tu nombre y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.